En la fiesta ella gritó, sí, estoy con él. Es mejor. Así que me fui sin decir una palabra. La invitación había llegado hacía 3 semanas. Letras doradas sobre cartulina crema anunciaban la celebración del cumpleaños número 40 de mi cuñado. De etiqueta opcional, decía. Aunque todos sabían que la familia de Caroline nunca hacía nada que no estuviera meticulosamente orquestado. Esa mañana yo había recogido mi smoking de la tintorería, el mismo que había usado en nuestra boda hacía 7 años. Todavía me quedaba bien, aunque todo lo demás sobre nuestro matrimonio había cambiado dramáticamente. ¿Listo? Llamó Jennifer desde el baño, su voz con el brillo particular que había adoptado últimamente. Ese que se sentía teatral, como si estuviera ensayando líneas para una audiencia que yo no podía ver. Me ajusté el moño en el espejo del pasillo, estudiando mi reflejo. A los 35 años, me veía cansado, el tipo de cansancio que el sueño no podía arreglar. Círculos oscuros sombreaban mis ojos. Recuerdos de meses de noches inquietas pasadas preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi esposa. No físicamente, ella todavía dormía a mi lado la mayoría de las noches. Su espalda era un muro entre nosotros. Pero emocional y mentalmente, se había ido por casi 6 meses. Las señales habían sido obvias en retrospectiva. El repentino interés en su apariencia después de años de cómoda indiferencia. Lencería nueva escondida en el fondo de su cajón. El teléfono que guardaba como un secreto de estado. Siempre boca abajo, siempre en silencio. Noches tarde en el trabajo que olían a una colonia que yo no usaba. No era estúpido, solo tenía esperanza. Esperaba estar equivocado, esperaba que pasara, esperaba que pudiéramos salvar lo que habíamos construido. Jennifer salió del baño en un vestido rojo que nunca antes había visto, audaz, atrevido, con un escote más bajo que cualquier cosa que hubiera usado en años. Se veía impresionante, y lo sabía. La sonrisa que me dio fue triunfante, no íntima. Te ves hermosa, dije, porque era verdad y porque algunos hábitos tardan en morir. Gracias, respondió, ya dándose la vuelta para agarrar su bolso de mano. Ningún cumplido de vuelta, ninguna calidez en sus ojos, solo transacción y distancia. El viaje hasta el lugar tomó 40 minutos a través de los suburbios de Connecticut, pasando por casas con céspedes perfectos y vidas perfectas. No hablamos. El silencio se había convertido en nuestro tercer pasajero, siempre presente, siempre pesado. Me concentré en el camino mientras los dedos de Jennifer bailaban por la pantalla de su teléfono, escribiendo furiosamente, sonriendo a respuestas que no estaban destinadas a que yo las viera. ¿A quién le escribes?, pregunté, odiando lo patético que sonaba. Solo a Caroline sobre la fiesta, mintió sin problemas. Se había convertido en una excelente mentirosa. El club de campo era exactamente lo que esperaba, techos altísimos, candelabros de cristal y suficiente champán para hacer flotar un yate. Caroline se había superado a sí misma. 200 invitados se paseaban con ropa de diseñador, dando besos al aire e intercambiando cortesías que no significaban nada. Este era el mundo de Jennifer, no el mío. Yo había crecido en la clase media en Ohio. Ella había crecido aquí, entre el grupo del club de campo donde las apariencias valían millones de pesos y el escándalo era la muerte. Conocí a Jennifer en la boda de un amigo en común hacía 8 años. Ella era diferente entonces. O tal vez yo estaba demasiado cegado por el enamoramiento para ver quién era realmente. Parecía cálida, genuina, cansada de la superficialidad de su círculo social. Le había encantado que yo fuera real, que trabajara con mis manos como carpintero, que no me importaran las cosas que su familia valoraba. Su padre me había odiado desde el principio, seguro de que yo estaba detrás del dinero de la familia. La broma fue para él. El fondo fiduciario de Jennifer en pesos estaba bloqueado hasta que cumpliera 40 años, y yo nunca lo quise de todos modos. Habíamos sido felices una vez. Recordaba las mañanas perezosas de domingo. Su risa, la forma en que se acurrucaba contra mí en el sofá. Cuando cambió eso, no podría precisarlo. Tal vez fue gradual, como la erosión. Tal vez fue repentino, y yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta. Ahí está David.
La voz de Jennifer atravesó mis pensamientos, aguda con una emoción que ya nunca me mostraba. Seguí su mirada a través de la habitación hacia un hombre con un traje caro, alto, pulido, todo lo que yo no era. David Brennan, su colega de la firma de marketing. Lo había conocido una vez en una cena de la empresa. Había sido encantador, seguro, el tipo de hombre que coleccionaba cosas hermosas. Jennifer ya se estaba moviendo hacia él, dejándome de pie solo con una copa de champán que no quería, en una fiesta celebrando a un hombre que apenas conocía, en un matrimonio que ya había terminado. Solo que aún no sabía cuán públicamente terminaría. Me abrí paso hasta la barra, pidiendo un whisky en lugar de champán. Si iba a soportar esta noche, necesitaba algo más fuerte. El cantinero, un chico joven con ojos amables, asintió con simpatía mientras servía, como si reconociera la mirada de un hombre que apenas se mantenía entero. ¿Noche difícil?, preguntó en voz baja. Matrimonio largo, respondí, lo cual de alguna manera lo abarcaba todo. Desde mi posición en la barra, tenía una vista clara de la fiesta. Jennifer había encontrado a David cerca de la orquesta, y estaban hablando con una intensidad que me apretó el pecho. Ella le tocó el brazo mientras reía. Esa risa genuina que no había escuchado en meses. Él se inclinó cerca, susurrando algo que la hizo sonrojarse. Parecían amantes. Probablemente lo eran. ¿Michael? Mi cuñado, Greg, me palmeó el hombro con el entusiasmo de alguien con 3 tragos de más. Me alegra que pudieras venir. ¿Dónde está Jennifer? Señalé vagamente hacia donde estaba ella con David. Greg siguió mi mirada y vi que su expresión cambiaba. Sorpresa, incomodidad, lástima. Ah, dijo, lo cual decía muchísimo. Escucha, Mike, necesito decirte algo. Greg. Caroline apareció como un misil perfectamente diseñado, interceptando cualquier confesión que él estuviera a punto de hacer. Ven a conocer a los Henderson. Quieren discutir la renovación de su cocina. Ella me sonrió, todo dientes y ninguna calidez. Nos disculpas, Michael. Arrastró a Greg antes de que él pudiera protestar, pero no antes de que yo captara la mirada de advertencia que ella le lanzó. Así que Caroline lo sabía. Probablemente todos lo sabían. Yo era el tonto que había aparecido para interpretar el papel de esposo devoto mientras su esposa llevaba a cabo su aventura a plena vista. Me tomé mi whisky de un trago y pedí otro. La noche avanzó lentamente como un animal herido. Se sirvió la cena. Un asunto elaborado de 5 platos que me supo a ceniza en la boca. Me sentaron entre la tía de Greg, Marta, que era sorda de un oído, y un socio de negocios que pasó toda la comida hablando sobre su cartera de acciones valorada en pesos. Jennifer se sentó 3 asientos más allá, junto a David. Bien podrían haber estado solos. Ella le dio de comer bocados de su postre. Él le rellenó la copa de vino con precisión atenta. Estaban construyendo un mundo que no tenía espacio para mí. Me excusé entre platos, necesitando aire, necesitando escapar. La terraza estaba vacía, con vistas al campo de golf bañado por la luz de la luna. Me aflojé el moño y dejé que el frío de noviembre traspasara mi smoking. El dolor se sintió clarificador. Lo sabes, ¿verdad? Me di la vuelta para encontrar a Greg de pie en la puerta, con 2 puros en la mano. Me ofreció uno y lo tomé, agradecido por tener algo que hacer con mis manos. Sí, dije simplemente. Lo sé. Quería decírtelo. Caroline dijo que no era asunto nuestro, pero... Hizo una pausa, encendiendo ambos puros. Eres mi amigo, Mike. Eras mi amigo antes de que te casaras con alguien de esta familia. Merecías saberlo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 3 meses. Los vi juntos en un restaurante en el centro. Ellos no me vieron. Exhaló humo hacia la noche. Lo siento, amigo. Jennifer es mi cuñada, pero lo que está haciendo está mal. La forma en que lo está exhibiendo esta noche es cruel. Asentí, sin confiar en mi voz. La confirmación dolía más de lo que había dolido la sospecha. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Greg. No lo sé.
Sigo pensando que ella lo terminará, que podemos arreglar esto. Tenemos historia. Tenemos una vida juntos. ¿De verdad la tienen? Porque desde donde estoy parado, ella ya se fue. Tenía razón, por supuesto. Me había estado aferrando al cadáver de nuestro matrimonio, esperando una resurrección, mientras Jennifer ya había seguido adelante. Terminamos nuestros puros en un silencio amigable. Cuando regresamos adentro, la fiesta había pasado a su fase final, baile, inhibiciones relajadas, máscaras cayendo. La orquesta tocaba algo lento y romántico. Las parejas se balanceaban en la pista de baile, abrazándose de cerca. Jennifer bailaba con David. Me quedé en el borde de la habitación y vi a mi esposa en los brazos de otro hombre. Se veía radiante, viva de una manera que no había estado conmigo en años. Él le susurró algo al oído y ella echó la cabeza hacia atrás, riendo con pura alegría. Su mano descansaba en el pecho de él, íntima y posesiva. Se movían como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. La gente se estaba dando cuenta. Sentí sus miradas, vi las conversaciones susurradas detrás de manos levantadas. La lástima era peor que la traición. Yo era el cornudo en la fiesta, el esposo demasiado ciego o demasiado débil para ver lo que todos los demás podían. Debería haberme ido en ese momento, debería haber salido con la dignidad que me quedara. Pero alguna parte masoquista de mí necesitaba ver hasta dónde llegaría ella, que tan poco significaba nuestro matrimonio frente a lo que fuera que ella hubiera encontrado con él. La canción terminó. David besó la mano de Jennifer, luego su mejilla, deteniéndose demasiado tiempo, demasiado cerca de su boca. Ella se sonrojó como una adolescente. Salieron de la pista de baile juntos, dirigiéndose hacia la terraza donde Greg y yo habíamos estado parados minutos antes. Los seguí. Mantuve mi distancia, quedándome en las sombras de las puertas francesas mientras Jennifer y David salían a la terraza, la misma terraza donde yo había estado con Greg, tratando de procesar la muerte de mi matrimonio. Ahora lo veía suceder en tiempo real. Las manos de David estaban en su cintura. Los brazos de Jennifer se envolvieron alrededor de su cuello. Se besaron como si el mundo hubiera desaparecido. Profundo, apasionado, completamente sin defensas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Deberíamos ser más cuidadosos, dijo Jennifer. Pero estaba sonriendo. La gente podría ver. Que vean, respondió David, acercándola más. Estoy cansado de esconderme. Díselo esta noche. Termínalo de forma adecuada. Lo haré después de la fiesta. ¿Lo prometo? Ella lo besó de nuevo. Eres mucho mejor que él, David. Tú realmente me entiendes. Michael es solo sus pequeños sueños, pequeñas ambiciones, pequeña vida. No sé en qué estaba pensando. Las palabras golpearon como golpes físicos. 7 años reducidos a pequeños. Todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, descartado con crueldad casual. Eras joven, dijo David generosamente. No sabías lo que querías. Pero ahora lo sabes. Ahora lo sé, acordó ella, y se besaron de nuevo. Me alejé antes de que pudiera escuchar más. Mis manos temblaban, la rabia y la humillación en guerra en mi pecho. Encontré la barra de nuevo, pedí otro whisky y traté de decidir qué versión de mí mismo quería ser. El esposo confrontacional que hacía una escena. El hombre digno que se iba en silencio. El tonto que fingía no haber visto nada. ¿Michael? Caroline apareció a mi lado, con una expresión ilegible. Tenemos que hablar. Ahora no, Caroline. Sí, ahora. Ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sé que esto es difícil, pero necesitas manejar esto con discreción. Esta es mi fiesta, la fiesta de Greg. No la arruines con dramas. La miré, genuinamente asombrado. Tu preocupación por mi humillación es conmovedora. Me preocupa la reputación de mi familia. Jennifer está cometiendo un error. Sí, pero estas cosas pasan. Sé un adulto al respecto. Deja que se divierta esta noche y manejen su divorcio en silencio, en privado, como personas civilizadas.
Civilizadas, repetí, la palabra sabiendo amarga. ¿Es civilizado besar a otra persona mientras tu esposo mira? ¿Es civilizado exhibir tu aventura en una fiesta familiar? Baja la voz, siseó Caroline, mirando a su alrededor. Estás haciendo una escena. Ni siquiera he empezado a hacer una escena. Pero no lo haría. Incluso en mi ira, lo sabía. No les daría la satisfacción de verme perder el control. No dejaría que Jennifer reescribiera nuestra historia para convertirme en el villano. El esposo celoso y volátil que no podía manejar que ella siguiera adelante. Terminé mi bebida y dejé el vaso con cuidado deliberado. No te preocupes, Caroline. No arruinaré tu fiesta. Fui a buscar a Jennifer. Había vuelto adentro, siendo el centro de atención de un grupo de sus amigas, todas mujeres a las que nunca les había caído bien, que siempre habían pensado que Jennifer se había casado por debajo de su posición. David estaba un poco apartado, pero sus ojos nunca la dejaban. Ella estaba contando alguna historia, animada y brillante, completamente inconsciente de que yo había presenciado una traición en la terraza. Jennifer, dije en voz baja, apareciendo en su codo. ¿Podemos hablar? Ella se dio la vuelta y, por un momento, vi que la culpa parpadeaba en su rostro, pero desapareció rápidamente, reemplazada por la molestia. Ahora estoy en medio de una conversación. Es importante. Esto también lo es. Se volvió hacia sus amigas, despidiéndome. De todos modos, como estaba diciendo. Jennifer, mi voz era más dura ahora. La gente empezaba a notar. Michael, deja de ser tan necesitado. Hablaré contigo más tarde. Ella se rió. Aguda y falsa. Ha estado tan pegajoso últimamente, les dijo a sus amigas, como si yo no estuviera parado ahí mismo. David se acercó. Protector. ¿Hay algún problema? Ningún problema, dije, mirándolo directamente. Solo trato de hablar con mi esposa. Tal vez ella no quiera hablar en este momento, dijo David, con su tono cuidadosamente neutral, pero su significado era claro. El grupo a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Más personas miraban ahora, sintiendo el drama. Esto era exactamente sobre lo que Caroline me había advertido. El movimiento inteligente era irse, manejar esto en privado más tarde. Pero había terminado de ser inteligente, terminado de ser comprensivo, terminado de fingir. Tienes razón, le dije a David. Probablemente no quiera hablar conmigo. Preferiría hablar contigo, o besarte en la terraza, o decirte cuán pequeño es su esposo en comparación contigo. El rostro de Jennifer se puso blanco, luego rojo. Me estabas espiando. Estaba en la fiesta de mi cuñado. Tú fuiste la que estaba llevando a cabo tu aventura en público. El silencio era ensordecedor ahora. Todos en un radio de 20 pies habían dejado de fingir que no escuchaban. Las amigas de Jennifer parecían escandalizadas. David parecía incómodo. Jennifer se veía furiosa. ¿Cómo te atreves? Siseo. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Sigo siendo tu esposo. No por mucho más tiempo. Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas, lo suficientemente fuertes como para que todos las escucharan. La fiesta se había detenido. No oficialmente. La orquesta todavía tocaba. Los camareros todavía circulaban con champán. Pero la energía se había desplazado por completo hacia nosotros. Nos habíamos convertido en el entretenimiento de la noche. El escándalo que alimentaría los chismes durante meses. Podía sentir docenas de ojos mirando, esperando ver qué sucedería a continuación. La furia de Jennifer había dado paso a algo más duro, más calculado. Había hecho su declaración, y ahora estaba comprometida con ella. La había acorralado y Jennifer nunca había sido alguien que se retirara con gracia. ¿Quieres hacer esto aquí?, dijo, con su voz extendiéndose por la habitación. Bien, hagamos esto aquí. Jennifer, empezó David, buscando su brazo. Ella se soltó de él. No, él quiere honestidad. Tendrá honestidad. Se volvió para mirarme completamente,
con su hermoso rostro torcido por el desprecio. No soy feliz, Michael. No he sido feliz en años. Eres un buen hombre. Claro. Confiable, estable, aburrido. Dios, eres tan aburrido. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones, la misma vida mediocre. Siento que me estoy asfixiando. Cada palabra fue un golpe calculado diseñado para lastimar. Y lo hicieron. Pero debajo del dolor, algo más se estaba cristalizando, la claridad. Entonces, ¿por qué no te fuiste simplemente? Pregunté en voz baja. ¿Por qué la aventura? ¿Por qué las mentiras? Porque estaba tratando de ser amable. Ella rió amargamente. No quería lastimarte. Pensé que tal vez simplemente se desvanecería o que te darías cuenta y lo harías fácil yéndote tú primero. Pero tú simplemente seguiste avanzando pesadamente, ajeno, haciendo la cena y planeando noches de citas como si todo estuviera bien. Estaba luchando por nuestro matrimonio. No quería que lucharas. Quería que lo dejaras ir. Sus manos temblaban ahora, el vino salpicando en su copa. David entiende la ambición. Entiende el querer más de la vida que una casa de 3 habitaciones y un huerto. Él es exitoso, sofisticado, llegará lejos. Él me hace sentir viva. David parecía cada vez más incómodo, probablemente dándose cuenta de que ser el otro hombre era más atractivo en secreto que frente a 200 testigos. Jennifer, tal vez deberíamos decirle, lo interrumpió ella, mirando a David con ojos salvajes. Dile cuánto mejor somos juntos. Dile lo que me dijiste esta mañana. ¿Esta mañana? Así que habían pasado la noche anterior juntos también. Probablemente mientras yo estaba recogiendo mi smoking, imaginando que esta noche sería una oportunidad para reconectarnos. David se aclaró la garganta. Este no es el momento ni el lugar. Sí, lo es. La voz de Jennifer había subido casi a la histeria. El champán y la adrenalina la estaban alcanzando. Dijiste que me amabas. Dijiste que teníamos un futuro. Dijiste que yo merecía algo mejor que conformarme con alguien como él. La multitud había crecido. Caroline estaba tratando de mover a la gente para crear un poco de privacidad, pero nadie se movía. Esto era demasiado bueno, demasiado crudo. Mi humillación era su entretenimiento. Te amo, dijo David cuidadosamente, midiendo sus palabras. Pero tal vez deberíamos discutir esto en privado. ¿Por qué? Todos aquí ya lo saben. Nos han estado observando toda la noche. Se giró hacia mí, gesticulando salvajemente. Incluso tú te diste cuenta. Finalmente, a pesar de lo denso que eres. Jennifer. Greg apareció, tratando de intervenir. Vamos a calmarnos. Estoy tranquila. Gritó. Finalmente estoy siendo honesta. Por primera vez en meses, estoy diciendo lo que realmente siento en lugar de andar de puntillas alrededor de los sentimientos de Michael. Vació su copa de vino y agarró otra de un camarero que pasaba. ¿Quieres saber la verdad, Michael? David es mejor. Mejor en la cama, mejor conversación, mejor en todo. Tiene un penthouse en la ciudad. Conduce un Porsche. Me lleva a restaurantes de verdad, no a cafeterías. Él es lo que debía haber tenido todo el tiempo. Las palabras estaban destinadas a destruirme. Y lo hicieron parcialmente, pero también revelaron algo que no había visto claramente antes. Jennifer no solo era infeliz conmigo. Era infeliz consigo misma, con las elecciones que había hecho, con la vida que había construido. David no era mejor. Solo era diferente, más nuevo, más emocionante. En 5 años, probablemente le estaría diciendo las mismas cosas sobre la otra persona. Espero que te haga feliz, dije. Y lo decía en serio. No sarcásticamente, genuinamente. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Mi respuesta pareció desinflar su ira. Había querido una pelea, quería que yo me enfureciera o le rogara o le diera una razón para justificar sus acciones. Mi tranquila aceptación la desequilibró. ¿Eso es todo? Dijo incrédula.
Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que te diga, Jennifer? ¿Que me has roto el corazón? Lo has hecho. ¿Que me siento humillado? Lo siento. ¿Que desearía que las cosas fueran diferentes? Obviamente, pero has tomado tu decisión. No voy a luchar por alguien que no quiere que luchen por ella. Entonces, ¿te estás rindiendo así de simple? Estoy aceptando la realidad. Hay una diferencia. David se había movido a su lado ahora, su mano en su espalda baja, posesivo, reclamando. Ella se apoyó en él, y vi lo que me había negado a ver durante meses. Encajaban. Tenían sentido juntos de una manera que nosotros no habíamos tenido en años. Pertenecían al mismo mundo de trajes caros y clubes de campo y medir el valor por símbolos de estatus. Bien, dijo Jennifer, levantando la barbilla desafiante. Entonces entiendes que David y yo estamos juntos ahora. ¿Realmente juntos? Y sí, miró a la multitud, asegurándose de que todos escucharan. Sí, estoy con él. Él es mejor. Mejor de lo que tú alguna vez fuiste o podría ser. La declaración quedó flotando en el aire, final y absoluta. Se suponía que esta sería mi humillación definitiva. Mi esposa eligiendo públicamente a otro hombre, proclamándolo superior en todos los sentidos. La gente miraba, susurraba, algunos parecían sorprendidos, otros casi regocijados con el drama. Miré a Jennifer, realmente la miré, y sentí que los últimos hilos de amor se rompían. No con ira o dolor, sino con agotamiento. Estaba cansado. Cansado de luchar por alguien que no me amaba. Cansado de la actuación. Cansado de fingir. Puse mi vaso vacío en la mesa con precisión cuidadosa. No dije adiós, no di un discurso, no le di a ella ni a David ni a la multitud la satisfacción de verme quebrarme. Simplemente me di la vuelta y me alejé. El camino desde el salón de baile hasta el estacionamiento pareció interminable. Mis piernas se movían mecánicamente mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Detrás de mí, podía escuchar el murmullo de la multitud, voces que se elevaban mientras diseccionaban la escena. Pero no miré atrás. Mirar atrás significaría reconocer la humillación, y me negaba a darle a Jennifer ese poder. El aire de noviembre me golpeó como una bofetada cuando salí. Había dejado mi abrigo adentro, pero no me atrevía a volver por él. El aparcacoches pareció sorprendido de verme tan temprano. Ni siquiera eran las 10. Ya se va, señor. Sí. Debe haber sentido algo en mi tono porque no hizo charla trivial. Solo se apresuró a buscar mi auto. Un Honda de 9 años que parecía especialmente patético después de los comentarios de Jennifer sobre el Porsche de David. Pero estaba pagado y era mío. Y en ese momento, eso importaba más que nada. Me senté en el asiento del conductor, con el motor en marcha, el calor llenando lentamente el interior frío. Mis manos agarraban el volante, pero no conduje. Todavía no podía conducir. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un dolor hueco que parecía llenar cada parte de mí. Mi teléfono zumbó. Los mensajes de texto inundaban. Miré la pantalla. Greg, Mike, lo siento mucho. Eso fue imperdonable. Caroline, tienes que volver. Necesitamos manejar esta situación. Un número desconocido, amigo, soy el amigo de Greg, Tom. Eso requirió agallas. ¿Respeto? Apagué mi teléfono. Durante 7 años, había construido mi vida alrededor de Jennifer. Me había mudado a Connecticut por ella. Dejé a mis amigos y familiares en Ohio. Había soportado el desprecio de su padre y la decepción apenas disimulada de su madre. Traté de encajar en un mundo que nunca me quiso. ¿Y para qué? Para ser humillado públicamente en una fiesta, descartado como pequeño, aburrido, inadecuado. Pero mientras estaba sentado allí, sucedió algo inesperado. Debajo del dolor, debajo de la humillación, sentí que algo más emergía. Alivio. La simulación había terminado. Las esperanzas, la espera y las dudas habían finalizado. Jennifer había tomado su decisión de manera explícita, pública, irrevocable.
No había vuelta atrás de lo que había sucedido esta noche. Ninguna reconciliación era posible. El matrimonio estaba verdadera y finalmente terminado, y yo era libre. La comprensión no hizo que el dolor desapareciera, pero lo contextualizó de manera diferente. Sí, estaba herido. Sí, me sentía humillado, pero también estaba liberado de una relación que se había convertido en una prisión. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más analizar cada palabra y gesto tratando de entender que había hecho mal. No más amar a alguien que me miraba con desprecio. Puse el auto en marcha y salí del estacionamiento. Al girar hacia la carretera principal, vi a Greg corriendo hacia la entrada, probablemente enviado para traerme de vuelta. No me detuve. El viaje a casa duró 40 minutos. Nuestra casa, que pronto sería solo la suya, estaba oscura y vacía. Había dejado una luz encendida en la cocina esa mañana. Uno de esos pequeños hábitos domésticos que de repente parecían sin sentido. ¿Por qué me había importado ahorrar unos pesos en electricidad cuando mi esposa se estaba acostando con otro hombre? Caminé por habitaciones llenas de nuestra historia compartida. El sofá que habíamos elegido juntos. Las fotos en las paredes de tiempos más felices. La mesa de la cocina donde habíamos desayunado esa mañana en silencio. Ambos fingiendo que todo estaba bien. Todo se sentía como artefactos de la vida de otra persona. Empaqué metódicamente. Ropa, artículos de tocador, documentos importantes, el reloj de mi abuelo. Dejé todo lo demás. Los muebles, los regalos de boda, la vida que habíamos construido. Jennifer podía tenerlo todo. Yo solo quería salir. Era casi medianoche cuando terminé. Cargué mi auto con 2 maletas y una caja de artículos personales. A eso se redujeron 7 años de matrimonio. 2 maletas y una caja. Conduje hasta un hotel cerca de la carretera, me registré usando una tarjeta de crédito a mi nombre únicamente, y me derrumbé en la cama genérica de la habitación genérica. Mi teléfono seguía apagado. Mañana, lo volvería a encender, comenzaría el proceso de desenredar nuestras vidas, llamaría a un abogado, se lo diría a mi familia, comenzaría el trabajo práctico del divorcio. Pero esta noche, solo necesitaba estar solo con los escombros. Debo haberme quedado dormido eventualmente, porque me desperté con la luz del sol entrando a través de las finas cortinas. Mi teléfono mostraba 43 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. La mayoría eran de Jennifer. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Estás siendo infantil. David se fue. Dijo que lo avergoncé. Esto es culpa tuya. Me obligaste a decir esas cosas. Todos están hablando de nosotros. Me humillaste. Llámame de vuelta, por favor. Michael, lo siento. ¿Podemos hablar de esto? Los mensajes trazaron un viaje desde la ira hasta la comprensión y el pánico. David se había ido. Por supuesto que lo había hecho. Ser el emocionante otro hombre era una cosa. Ser nombrado públicamente como la pareja de la aventura que rompió un matrimonio en una fiesta de sociedad era otra. Su reputación le importaba y Jennifer la había dañado junto con todo lo demás. Borré los mensajes sin responder. También había mensajes de Greg, de mis padres en Ohio que se habían enterado por alguien en la fiesta, de mi socio de negocios preguntando si estaba bien. A esos les respondería eventualmente, pero aún no. Pasé el día en esa habitación de hotel pidiendo servicio a la habitación y viendo televisión sin sentido. Me permití sentir el dolor sin tratar de arreglarlo, analizarlo o hacer que significara algo. Mi matrimonio había terminado. Mi esposa había elegido a alguien más. Lo había hecho pública y cruelmente. Esos eran hechos, y los hechos simplemente existían. Hacia el atardecer, me sentí lo suficientemente estable como para pensar de manera práctica. Llamé a un abogado que un amigo me había recomendado una vez. Dejé un mensaje sobre mi necesidad de representación para el divorcio. Llamé a mis padres, dejé que dijeran las cosas reconfortantes que dicen los padres, prometí que los visitaría pronto. Llamé a mi socio de negocios, le aseguré que estaría en el trabajo el lunes y le pedí que manejara las cosas durante unos días. Luego llamé a Greg.
Mike. Jesús. He estado preocupado. ¿Dónde estás? En un hotel. Estoy bien. ¿No estás bien? Por lo que hizo Jennifer. Hizo una pausa. La fiesta terminó temprano. Después de que te fuiste, la gente comenzó a irse en grupos. Nadie quería celebrar mientras tú no estabas, y Jennifer estaba llorando en la barra. Estaba llorando. La realidad se impuso. David se fue unos 15 minutos después que tú. Le dijo que necesitaba espacio para pensar. Caroline pasó una hora tratando de salvar la situación, pero honestamente, la gente estaba disgustada. No contigo, con Jennifer. Tú yéndote así, con dignidad. La gente lo respetó. No me había alejado con dignidad intencionalmente. Me había alejado porque quedarme me habría destruido. Pero no lo corregí. Sus padres se la llevaron a casa, continuó Greg. Su madre me llamó esta mañana. Jennifer quiere hablar contigo. Dice que cometió un error. Sí que cometió un error. Varios. Entonces, hablarás con ella. No, Mike. Greg, aprecio todo. Has sido un buen amigo, pero he terminado. Lo que sea que Jennifer quiera decir, se lo puede decir a mi abogado. Hubo una larga pausa. Está bien, lo entiendo. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Caroline no está de acuerdo. Ella cree que deberías escuchar a Jennifer. Intentar con asesoría. Pero Caroline está más preocupada por las apariencias que por lo que es realmente correcto. Dile a Caroline que aprecio su preocupación, dije, diciéndolo sarcásticamente, pero manteniendo mi tono neutral. ¿Cuándo vas a volver por tus cosas? Ya tomé lo que necesitaba. Ella puede quedarse con el resto. ¿De verdad has terminado? De verdad he terminado. Hablamos unos minutos más, haciendo planes para almorzar la semana siguiente, manteniendo la amistad a pesar de la conexión familiar. Greg era un buen hombre atrapado en el medio, y no quería perderlo junto con todo lo demás. Después de colgar, me senté con mis pensamientos. ¿Jennifer quería hablar? Por supuesto que sí. David se había ido. La realidad se había derrumbado. Y, de repente, la emocionante aventura no parecía tan atractiva en comparación con la estabilidad que había desechado. Querría explicar, justificar, tal vez incluso reconciliarse. Pero yo había terminado de ser su plan de respaldo, su red de seguridad, su premio de consolación. Ella había tomado su decisión en esa fiesta, no solo de estar con David, sino de humillarme públicamente mientras lo hacía. La crueldad de ello, la naturaleza calculada de sus palabras, me mostró quién era realmente. No la mujer con la que me había casado, sino la mujer en la que se había convertido, o tal vez siempre había sido, y yo había estado demasiado enamorado para verlo. Mi teléfono zumbó de nuevo. Jennifer llamando. Dejé que pasara al buzón de voz. Las siguientes semanas se volvieron borrosas. Encontré un apartamento, pequeño, modesto, mío. Me reuní con abogados, dividí activos valuados en pesos, comencé el proceso de divorcio. Jennifer no disputó nada, lo que me dijo que se sentía culpable. O tal vez David había vuelto y ella solo quería que terminara rápidamente. No pregunté. Regresé al trabajo, me dediqué a mis proyectos, pasé tiempo con amigos que habían sido descuidados durante mi matrimonio. Llamaba a mis padres semanalmente, planeé una visita a casa para Navidad. Comencé a ver a un terapeuta que me ayudó a procesar no solo la traición, sino también el alivio. La gente hablaba, por supuesto. La historia de esa fiesta se había extendido por el círculo social de Jennifer como la pólvora. Me enteré a través de Greg de que Jennifer se había convertido en una especie de paria, la mujer que había destruido públicamente su matrimonio por un hombre que luego la había abandonado. David había comenzado a salir con otra persona, alguien de edad apropiada y sin compromisos, lo que aparentemente hirió a Jennifer profundamente. No sentí ninguna satisfacción en su sufrimiento, solo tristeza por ambos, por el matrimonio que habíamos perdido, por las personas en las que nos habíamos convertido. 3 meses después de esa fiesta, se finalizó el divorcio. Estaba soltero de nuevo,
comenzando de nuevo a los 35 años. No era la vida que había planeado, pero era honesta. No más pretensiones, no más actuaciones, no más amar a alguien que me miraba con desprecio. Era libre. Y lenta, dolorosamente, estaba aprendiendo que a veces lo más poderoso que puedes hacer es alejarte. No con discursos enojados o gestos dramáticos, sino con una dignidad silenciosa. Deja que tu ausencia sea la declaración. Deja que tu silencio hable por sí solo. Jennifer había gritado, es mejor en esa fiesta, tratando de herirme, tratando de justificarse a sí misma, tratando de reescribir nuestra historia para hacerse la víctima y convertirme a mí en el esposo inadecuado. Pero yo me había marchado sin decir una palabra. Y en ese silencio, me había recuperado a mí mismo. A veces la dignidad no significa defenderse. A veces significa saber cuándo has tenido suficiente. Cuando alguien te ha mostrado exactamente quién es. Cuando el único movimiento ganador es dejar de jugar el juego por completo. Me alejé de esa fiesta, de ese matrimonio, de esa vida, y caminé hacia algo mejor, yo mismo, entero y sin disminuir, libre para construir algo real con alguien que lo valorara. Eso valía más que cualquier cantidad de pesos, más que cualquier vindicación, cualquier venganza, cualquier última palabra que pudiera existir.